Ahora hoy voy a presentar también un proyecto que estamos trabajando con profesores de ustedes aquí en la región. Yo soy Bart van Hoof, yo soy holandés. Yo creo que soy... Aquí hay alguien que tiene menos de 18 años. ¿Hay alguien que es menos de 18 años? ¿Cuántos años tiene usted? 17. 18. Entonces yo creo que yo soy más colombiano que usted. Yo llevo 17 años y medio viviendo en Colombia. Entonces por edad soy más colombiano que usted, ¿sí? Pero nací en Holanda, soy ingeniero industrial. Hice un doctorado en ecología industrial, donde vamos a estar hablando. Soy profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y allá soy profesor de una maestría en gerencia ambiental. Varios de profesores aquí de Uniminuto han estado en este programa. Y dicto también clases en el pregrado. Complementariamente hago bastantes proyectos con diferentes organizaciones y empresas y es como mi perfil. Quería preguntar aquí, ¿quiénes aquí son administradores? ¿Quiénes son ingenieros? La otra mitad. Entonces me siento bien porque yo soy también una mezcla de ingeniero y administrador. Mi formación es ingeniero, trabajé como ingeniero en Holanda primero y luego trabajo hace ya 8 años en una facultad de administración, entonces me mueve entre la ingeniería y la administración. Hoy voy a hablar con ustedes sobre una nueva tendencia, tanto en la administración como en la ingeniería. Y esa es la ecología industrial. ¿Alguien aquí de ustedes ha escuchado de la ecología industrial? ¿Sí? ¿Qué has escuchado de la ecología industrial? En el momento de producir, pues generando un desarrollo sustentable. Sí, muy bien. Cerrando ciclos, desarrollo sustentable. ¿Alguien más? ¿Quién ha nunca escuchado de la ecología industrial? ¿Cómo es su nombre? Diana. ¿Solo Diana? Cuando escuchas el nombre, ¿qué te imagines? Perdón, ¿su nombre? Miguel, ¿qué te imagines con la ecología industrial? La industria de... No le he escuchado el término. ¿Tú has escuchado el término? No, pero digamos, trata como del medio ambiente que se mueve. Trata del medio ambiente. ¿Tú has escuchado de ecología industrial? Se relaciona más con la parte de responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial. ¿Qué más? ¿Tú has escuchado de la ecología industrial? ¿Y qué podría ser? ¿Perdón? Sobre el medio ambiente. Creía que la utilización de todos los recursos de tal manera que no existan como desperdicios, sino todos los sectores se nutran y les sirva lo que se promueve. Muy bien, como conectando a lo que dice Diana. La ecología industrial, y esto lo vamos a ver, si es un modelo de ingeniería y de administración a su vez, para justamente lo que, perdón, ¿cómo es su nombre? Que dice Juan David y Diana, para cerrar ciclos, para generar mejores industrias
y a su vez mejorar el ambiente. Entonces, sí tiene que ver con el ambiente y la sostenibilidad. Entonces, vamos hoy a ver cuál es ese concepto de la ecología industrial. Vamos a profundizar sobre ella y seguro voy a pedir ayuda de Juan David y Diana, que ya acertaron muy bien sobre este modelo, y vamos a dar unos ejemplos más. Voy a entrar en un ejemplo donde trabajamos con un grupo de profesores de su universidad. Entonces, primero, ¿qué es la ecología? ¿Perdón? El estudio de la vida. El estudio, este suena bonito. ¿Y cómo es el estudio de la vida? Que la vida uno lo puede estudiar de muchos diferentes lados, ¿sí? La vida uno puede estudiar desde el lado espiritual, ¿sí? ¿La ecología estudia la vida desde el lado espiritual? No. Lo puede estudiar desde la familia, desde la parte física, ¿sí? Física de la vida. La ecología industrial estudia física, la parte física de la vida. ¿Y en qué enfatiza? ¿Qué es la diferencia entre la biología y la ecología? ¿Perdón? Que la ecología estudia la interacción entre los seres vivos y los ecosistemas. La ecología busca en las relaciones. Cuando la biología lo mira uno por uno y cómo está funcionando entre un organismo, la ecología busca justamente las relaciones entre una población, por ejemplo, como esta clase, las relaciones en intercambio de materiales. ¿Alguno de ustedes comparte su comida a veces, su almuerzo? ¿Nadie? Cuando lleva dulces, estos intercambios. Pero también en documentos. Puede ser alguien a veces le presta las notas. Imagínense que solo uno en la clase hace notas, lo fotocopian con el celular, lo mandan a los demás, ahorramos al menos 60 papeles. ¿Sí? Entonces, la forma como los seres vivos y su ambiente se interactúe es como el concepto de la ecología. Y ese concepto nació como se empieza a estudiar en los años 70. Mucho antes que ustedes, la mayoría de ustedes se nacieron, ¿cierto? Este es cuando entonces lleva como unos 40, 45 años, que para una ciencia, un área de estudio no es tanto. Entonces, una parte de la ecología industrial es la ecología. Ahora, la ecología industrial lo aplique a industrias. Y aunque este no se ve mucho, entonces uno puede pensar la ecología industrial puede ser también una paradoja, porque la ecología estudia seres vivos, pero la industria son seres vivos, la industria, máquinas. Entonces, parece una paradoja. ¿Cómo la industria puede ser cíclico? Pero miramos primero su importancia. Miramos, por ejemplo, que en algunos casos, cuando no es cíclico,
podemos inventarnos los ingenieros soluciones que se vuelven luego peores cuando no tomamos en cuenta la ecología. Por ejemplo, el refrigerante. Para refrigerar, los ingenieros inventaron los clorofluorocarburos y son muy importantes. Imagínense qué sería el mundo sin refrigeración. ¿Qué grandes ventajas tiene la refrigeración? La prolongación del ciclo de vida de un producto. Sí, se puede guardar comida. ¿Cuál otro muy importante? ¿Perdón? Los medicamentos, sí, porque algunos medicamentos requieren refrigeración y sin refrigeración, entonces no se conserva. Pero mira esta solución que encontraron los ingenieros y que estaban muy, como este era encontraron una sustancia química que puede generar refrigeración, que tenía grandes ventajas. Como no pensaron en la ecología, no se daban cuenta que había también unos grandes desventajas de este clorofluorocarburos. Por ejemplo, daña la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Es que nos protege de la radiación solar. Y nos puede, sin la capa de ozono, estamos sujetos y somos sensibles a, por ejemplo, a tener cáncer en la piel. ¡Qué paradoja!, ¿sí? Los ingenieros inventaron una sustancia para refrigerar cremas contra el cáncer en el mismo sustancia que causa cáncer. ¡Qué paradoja!, ¿sí? Y así hay varios. El plomo, por ejemplo. El plomo es muy bueno para la lubricación. Seguro los que tienen carro, que tienen un moto, sin plomo en la gasolina, su moto se daña. Y ese es costoso y es incómodo, ¿sí? Pero por otro lado, el plomo es muy tóxico. Entonces uno puede morir cuando está expuesto al plomo. ¡Qué paradoja!, ¿sí? Esos son inventos de materiales que sí, sirven a un fin y daña a otro. O la malaria. Inventaron una sustancia quimitóxica, DDT. Los mosquitos no les gustan, entonces no piquen. El gran problema es que este DDT es cancerígeno. Entonces, atrapa un problema y causa otro. Es porque cuando no se toma en cuenta la ecología, las relaciones entre las cosas, se puede generar soluciones que no son. Entonces, poder pensar en la ecología realmente requiere una mirada diferente. Requiere una mirada diferente. Y para hacer esta mirada diferente, ustedes, ¿cuántas clases tuvieron en este salón? Este semestre. ¿Cuánto? 12. Y en estas 12 clases, ¿dónde usted fue a sentar? Más o menos aquí. Siempre tienen los lugares más o menos fijos, ¿cierto? En el salón siempre los administradores con los administradores, los ingenieros con los ingenieros, ¿sí? Los amigos con los amigos y las amigas con las amigas. Y se sienten y se coge el papel por automatismo, ¿sí? Y están escuchando a un señor que está aquí al frente, ¿cierto? Y a veces dice cosas interesantes y a veces dice cosas aburridas y a veces anotamos y a veces. La ecología invita a pensar y tomar una perspectiva diferente. Mirar la industria diferente. Y para que ustedes
experimente y mire, yo les voy a pedir que se pare sobre su silla. Yo lo voy a hacer lo mismo. Puede parar sobre su silla. Así. Esperamos que la profesora no nos ve porque de pronto no podemos ensuciar la silla. ¿Cómo ve la clase cuando estamos paradas? Se ve cosas distintas, ¿sí? Cuando uno estamos sentados vemos los dos compañeros al lado. Cuando uno está parado, otra perspectiva, miramos más sistémico, vemos otras cosas. Podemos ver otro tipo de relaciones. Hacemos un momentico la clase, si podemos pasar a la siguiente. Uno más. Podemos ver cosas novedosas y ahí hay alguien sentado, mire. Se ve, ¿sí? Y genera nuevas oportunidades. Podemos decir mejor los causas y efectos. Ustedes vieron que estos clorofluorocarburos eran muy buenos para la refrigeración, pero los ingenieros que lo diseñaron, por siempre estar en la misma perspectiva, no se dieron cuenta que este también tenía unos grandes problemas. Entonces, la solución de hoy es el problema de mañana. Uno requiere otra perspectiva para encontrar soluciones que son más efectivas y más duraderas. Y este es un concepto muy de la ecología industrial. Podemos sentarnos para ver esa figura, porque nos introduce otro elemento, pero es salirse casi de la inercia tradicional que tomamos, ¿sí? Donde llegamos aquí y sin pensarlo nos sentamos aquí, ¿cierto? Nunca nos han estado encima de las sillas aquí todos juntos de la clase. ¿Por qué no lo han hecho? No es normal. Haciéndolo se ven nuevas ideas. Aquí, ¿qué vemos aquí en esa foto? Se ve un poquito de lejos, pero ¿qué se ve allá? ¿Y qué más? ¿Qué se ve más en el crocodilo? Ahí hay dos animales. ¿Sí? ¿Cuáles animales hay allá en esa foto? ¿Un crocodilo? ¿Un crocodilo y qué más? Un pájaro inteligente, un pájaro medio arriesgado. Es un pájaro arriesgado, un pájaro inteligente. Arriesgado. ¿Por qué es un pájaro arriesgado? ¿Perdón? ¿Cuál peligro? ¿Perdón, su nombre? Juliana dice que es un pájaro arriesgado, porque está en la boca del crocodilo. ¿Perdón? Diana dice que es un pajarito inteligente. ¿Por qué es un pajarito inteligente? Que le puede estar quitando los parásitos que tenga el cocodrilo dentro de la boca. Es un pájaro inteligente porque el pájaro está comiendo allá. ¿Y por qué el pájaro no es tan arriesgado? Que el cocodrilo es ciego, ¿no? ¿Por qué el cocodrilo? ¿Perdón? José, lo puede sentir. ¿Por qué el crocodilo no come el pájaro? Porque le está limpiando, aseando. Porque el pájaro, ¿perdón su nombre? Camilo.
Camilo dice porque el pájaro le está limpiando. Es un beneficio mutuo, mire. No es un pájaro tan loco, ¿sí? Es un pájaro inteligente. Logró encontrar una relación de mutuo beneficio con el crocodilo. Más, es un pájaro tan inteligente porque esa comida es un pájaro que a lo mejor come carne, restos de carne, de pescado. Y como el pájaro tiene un piquito muy pequeño, para el pájaro es muy difícil de pescar. Un pájaro con un pico muy grande puede pescar. Ese pájaro, aunque que nació con ganas de pescado, tuvo el pico muy pequeño. Entonces, pescar no puede. Pero encontró un lugar de comer pescado donde casi no hay, otros no van. ¿Sí? Él encontró un lugar de comer pescado en la boca del crocodilo. Y el crocodilo es tan inteligente que no come el pájaro. ¿Por qué no come el pájaro? Porque está lavando los dientes. Es como comparamos el pájaro y el crocodilo con el clorofluorocarburo que sirve para refrigerar. ¿Cuáles son los efectos secundarios de ese refrigerante? Daña la capa de ozono. ¿Cuáles son los efectos secundarios del pájaro? Puede ser que ninguno. Ayude al crocodilo. Entonces es un pájaro inteligente y un crocodilo inteligente. Esta es la simbiosis que pasa en la naturaleza. Y ese tipo de simbiosis sirve mucho para la industria. Es encontrar formas de colaboración que no son obvios, pero que pueden traer grandes beneficios. Esa es parte de la ecología industrial. Entonces, aquí vimos ya dos elementos. Uno es la ecología como las relaciones entre los diferentes organismos, que requiere una perspectiva diferente. Subimos a nuestra silla, ¿sí? Miramos desde una perspectiva diferente. No miramos la empresa ni el animal solo, no lo miramos en su conjunto. Y encontramos que hay beneficios de colaboración entre organismos dentro de la ecología. Y esto aplica también a las empresas. Miro, por ejemplo, aquí. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un parque de diferentes empresas, y es un ejemplo de Dinamarca, pero aquí los hay también. Hay, por ejemplo, en la mitad ustedes ven una empresa de generación de electricidad. Queman carbón y genera electricidad. Cuando ese pasa, es como una estufa muy grande, hay mucho calor residual. Este calor residual, en muchos casos, lo botan al aire. ¿Sí? Es el desperdicio, el sobrecosto que genera la generación de 1 kilovatio. ¿Qué han pensado aquí? En vez de dejarlo salir al aire, de calentar el ambiente, aquí lo capturan y lo utilizan, por ejemplo, en un cultivo
de truchas o de peces, que normalmente allá no pueden cultivar porque es frío. Entonces, a utilizar el calor para calentar el agua, pueden cultivar peces y en vez de tener que comprar los peces desde muy lejos, invertir mucho dinero y energía para traer los peces, lo pueden hacer a mano. Buscan cómo pueden generar, ¿cómo es su nombre? Carlos, ¿cómo se puede generar simbiosis entre dos empresas? Pero esta empresa esta piscina de pescados, no sé que alguien ha tenido, conoce o tiene conocido, por ejemplo, cultivos de pescados. Estos generan muchos materiales orgánicas, es decir, la comida de los peces contamina el agua y a su vez cuando sacan los peces y venden los peces, los intestinos, a veces los botan y también contamina el agua y generan problemas a la salud y generan problemas de contaminación del agua. En vez de botarlos, los mismos lodos, los mismos intestinos son utilizados y aprovechados en una finca como fertilizante y como comida para los cerdos. Entonces así los mismos cerdos tienen que ver están relacionados indirectamente con la termoeléctrica. La termoeléctrica, a su vez, para limpiar sus gases, porque queman carbón y en el carbón hay sustancias tóxicas como sulfatos, dióxidos. Entonces, una forma de evitar estas emisiones al aire es capturarlo con yeso, conectarlos a la cal. Y es yeso. Se genera yeso. Entonces, ¿qué hicieron aquí? En vez de botar el yeso como parte de un residual, de un proceso, montaron una empresa de paneles. Por ejemplo, podría ser un panel de yeso. Este mismo panel. Entonces, se generan, hacen tal como hacen el pajarito con el crocodilo. Buscan cómo cerrar ciclos y cómo generar simbiosis y cómo generar soluciones duraderas, no generar soluciones que mañana generen otro tipo de problemas. Entonces, esa es parte de la ecología industrial. Y como base de eso está el estudio de materiales y de energía. Los ingenieros hacen eso mucho, los administradores tradicionalmente no, pero también en la medida que lo van incorporando van a generar nuevas ideas. En el mundo, los ciclos de materiales, es decir, el ciclo, por ejemplo, de carbono, el ciclo de carbono, ¿dónde empieza? ¿Alguien lo sabe? En el suelo, ¿no? Que es recogido y explotado y después va al aire y regresa al suelo. Sí, ¿dónde empieza? Es difícil de saber porque es cíclico, ¿sí? Pero los árboles y el suelo es carbono. Cuando el árbol crece, se va acumulando carbono. Cuando se cae la rama y se pudre, se libera el carbono. Se libera en el suelo. Cuando se queme la madera, también se libera el carbono en el aire. Hasta el aire requiere carbono
en la atmósfera, también para la protección de la radiación. Entonces, es un ciclo, los carbonos se van, suben 15.000 kilómetros en la atmósfera, bajan, los matas absorben carbono a través de las hojas, a través del suelo, acumula y libera nuevamente. Ese es el ciclo de carbono. Entonces, cuando uno estudia ciclos de materiales y energía y buscas estas soluciones múltiples, el estudio de los flujos de materiales y energía es clave. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre ello. Este es otro ciclo, por ejemplo, del aceite de palma. El aceite de palma es un árbol, es un aceite que viene de una nuez, parecido a un chontaduro, y este genera aceite, y con este aceite se puede, ustedes muchos los utilizan en la cocina, otros hacen biocombustible de este aceite, se puede hacer plásticos de este aceite, jabón, temas de la industria cosmético, farmacéutico, tiene un amplio rango de aplicaciones. El proceso genera muchos subproductos, que por uno son residuos y por otro son materia prima. Por ejemplo, cuando sacan estos pepas vienen en racimos, cuando los corte y los cocine, le queda como una tusa. Esta tusa en muchas zonas era un gran problema porque contenía restos de aceite y esta atraía muchas moscas. Y por ejemplo, para campesinos con ganado, estas moscas dañaban y molestaban mucho al ganado. Entonces, es un efecto negativo. Estos mismos tusas molidos son un compost muy bueno que sirve a dar mayor producción a los árboles que producen las pepas. Otro gran, como dice, residuo nocivo de esa industria era el agua residual. En el proceso de palma hacen estos pepas, estos chontaduros pasan por un molino. Eso es una prensa. Y en esta prensa echan mucho agua para separar el aceite. El gran problema es que esta agua queda con una carga orgánica muy alta. Muy alta, es decir, tú coges un vasito y coges esto en el efluente y la mitad el lodo. Más, es tal que una empresa de palma mediana contamina más que una ciudad en términos relativos de contaminación. Entonces, esta es una industria odiada por las autoridades ambientales, porque es muy contaminante. Un gran problema desde la CIA. Cuando se pararon sobre la CIA y pensaron sobre cómo cerrar el ciclo, este efluente es la mejor materia prima para generar compost y biogás. Entonces, en vez de tener un gran problema, ahora las empresas se llaman empresas de aceite y energía, porque pueden producir biogás a partir de este vertimiento. Entonces, en vez de ser un problema la contaminación, volvió un gran fuente de ingreso porque pueden producir energía a partir de este efluente. Entonces, cuando se va viendo la industria como un sistema industrial, como una ecología, y las relaciones se va generando nuevos negocios y soluciones mucho más
duraderos. ¿Pasamos? ¿Uno más? Y de todas estas oportunidades uno da cuenta cuando se estudia los flujos de materiales y energía. Entonces, la ecología industrial empieza con el estudio de los flujos de materiales y energía. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. El flujo de los materiales de energía parte de ver cuánto entra en el sistema y cuánto sale del sistema. Y como sistema uno puede tener, depende de lo que uno quiera tomar como el sistema en foco. En esta figura el sistema en foco es un país. Este fue un estudio que hicieron de un país donde miraron cuánto entra en un país, en una economía, y cuánto sale. Y ahí uno puede hacer estudios, análisis. Por ejemplo, en Colombia, para producir $1 de valor agregado, se requiere 1.2 kilogramos de material. Para producir $1 se requiere 1.2 kilogramos de material. En Holanda, para producir $1 se requiere 0.6 kilogramos de material. ¿Qué quiere decir eso? ¿Perdón? Que nuestra cadena productiva no tiene un valor real, o sea, que su valor es muy bajo. Que el valor es muy bajo. Sí. ¿Alguien más? Los costos son diferentes. Los costos son diferentes. ¿En términos de qué? Del material. ¿Perdón? Aquí hay más materia prima, ¿sí? ¿Dónde hay que cargar más para llegar al mismo resultado? ¿Dónde? Aquí en Colombia, sí. Tiene que cargar más, hacer más esfuerzo. ¿Y qué contamina más? Hay que sacar el doble de material para poder generar el mismo valor agregado. Entonces, ustedes como ingenieros y como administradores, dicen mucho algo sobre eficiencia y valor agregado. Y en términos de sostenibilidad es conveniente hacer más con menos, ¿sí? Entonces, la razón de esto es que Colombia exporte mucho petróleo y minería, materiales minerales, exporte materia prima exporta mucho más materia prima relativamente de bajo valor agregado. Que obviamente tiene un impacto grande. Y en este caso que Holanda exporta más servicios y productos de valor agregado. Y de este se trata la sostenibilidad. Es buscar cómo hacer con menos material más valor agregado. Y cuando yo logre cerrar ciclos, cuando yo logre aprovechar más subproductos, obviamente aumente este indicador. Porque
estoy aprovechando mejor el material. Cuando utilice este vertimiento para producir biogás, aumenta la eficiencia del uso del material, en vez de que lo tengo que tratar como un vertimiento y que me genera problemas. ¿Sí? Pasamos. El modelo, y aquí quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes, el modelo del balance de masa y energía es la herramienta central de la ecología industrial. Es como el martillo del carpintero. Perdón, ¿cómo es su nombre? Freddy. ¿Usted conoce un carpintero que no tiene martillo? No existe, ¿sí? Entonces, la balance de masa y energía mide lo que entra, y ese es un ejemplo de un proceso de compostaje. En este caso, mide lo que entra y mide lo que sale. Es un ejercicio interesante y básico para la ecología industrial, para entender los flujos de materiales y de energía. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre algo a lo mejor que ustedes conocen. Se ve un poquito borroso. ¿Qué se ve aquí? Un huevo. Vamos a hacer con ustedes un análisis de flujo de materiales y de energía de un huevo. ¿Alguien comió huevo esta mañana? ¿Sí? ¿Quién comió huevo? ¿Y lo hizo usted mismo? ¿Quién hizo el huevo? Ah, tú hiciste el huevo, ok. Entonces vamos a hacer un análisis de un balance de masa y energía de un huevo. Primer paso, y anótala. Definimos el sistema en foco, el sistema que vamos a analizar su flujo de materiales y energía. El sistema en foco. Paso 1. El sistema en foco, en este caso del huevo, yo propongo que miramos a la estufa donde está el sartén. Podemos tomar como sistema en foco la cocina, ¿sí? Pero allá nos entran muchas otras cosas. Entonces, para hacerlo, para este ejercicio más simple, miramos aquí a la estufa con los fogones y la ollita, ¿sí? Paso 2. El paso 1, sistema en foco. Paso 2, identificamos entradas y salidas. Okay. ¿Qué entra cuando hacemos un huevo? Huevo, mantequilla. Huevo. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos hiciste? Uno. Mantequilla. ¿Un huevo? ¿Tú hiciste también un huevo? Un huevo. ¿Qué más entra? Aceite. Entra aceite. Aceite. ¿Qué entra más? Sal también. ¿Qué entra más? Gas. ¿Cocinaron en gas? Gas, entró gas. ¿Qué más? La olla ya está en el sistema. ¿Comieron el huevo plano o metieron como en ese huevo tiene otras cosas? ¿Sí? ¿Tú pusiste salchicha? Ay, mire, salchicha. ¿Otras cosas? ¿Tú pusiste algo más? Queso también. Uf. Vamos a tener un buen huevo, ¿sí? ¿Alguien tomate de pronto? ¿Alguien comió algo? ¿Sí? Tomate también, un super huevo.
y cebolla. Ah, ok. Muy bien. Mire lo que entra en ese plato. La cuchara también está ya en el... Ahora, ¿por qué no metemos a la cuchara ni a la olla? Cuando la cuchara era desechable, sí lo metemos. Cuando no es desechable, no lo metemos porque a lo mejor con esa cuchara se hace 3 millones de otras cosas. Entonces su contribución al huevo es mínimo, ¿sí? Y en la olla también se hacen muchísimas cosas con la olla. Cuando la olla va a ser desechable, de pronto sí lo tomamos en cuenta. Ahora, ¿qué sale? ¿Qué sale? Perdón, ¿qué sale? Entradas, identificar entradas y salidas. ¿Cuáles son las salidas? Sale vapor. ¿Qué más sale? ¿Perdón? El olor sale también. Pero ¿qué es el producto principal que sale? El huevo frito, ¿sí? Huevo frito. ¿Qué más sale? ¿Perdón? ¿Cuáles residuos? La cáscara del huevo, sí, claro. El papel de la salchicha, ¿sí? O el plástico, ¿sí? También de pronto la parte de limpiar el tomate y cebolla, ¿sí? ¿Cómo se llama este que queda en la olla? La pega. Ah, okay. Entonces, mire lo que entra, lo que estamos haciendo. Estamos estudiando lo que entra y lo que sale. Por un producto tan sencillo como un huevo, ¿sí? El tercer paso, primer paso, sistema en foco. Segundo paso, identificar todas las entradas y todas las salidas. Tercer paso, cuantificar. Entradas y salidas. ¿Cuánto pesa un huevo? 200 gramos. Depende del tamaño. Un huevo por medio pesa 80 gramos. Es un huevo normal. Un huevo más grande puede pesar más. Usted comió 80 gramos de huevo, más o menos. Aceite, ¿cuánto aceite es? ¿Perdón? Una cucharita, pronto un centímetro cúbico. El sal. Una pizca. ¿Cuánto es una pizca? ¿Cuánto es eso? 2 gramos de pronto. Mire, cuantificarlo y es estimarlo. Es la salchicha. ¿Fue una salchicha? 100 gramos. Queso, ¿cuánto queso? Blanca, ¿cuánto queso? Una lonjita 25 gramos. Tomate. Medio tomate. 50 gramos. Cebolla. Otros 50 gramos. Mire. Gas, ¿cuánto gas entra? ¿Cuánto gas entra?
¿Cuánto gas entra? No tan fácil, ¿sí? El gas, ¿cuánto te duró la cocinada del huevo? ¿5 minutos? 3 minutos. Podemos estimar y dijimos que son 1000 julios de gas. Sí, este podemos estudiar. Como ustedes, seguro en el colegio, ni siquiera en la universidad, pero en el colegio han estudiado algo de física, ¿sí? ¿Qué dice la ley de la física? ¿Perdón? Conservación de masa y energía. Conservación de masa y energía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una igualdad entre lo que se produce y lo que... Todo lo que entra es lo que sale. Dinero puede desaparecer, material no. No puede desaparecer. Lo que entra es lo que sale. Entonces, ¿cuánto está entrando? Cuando hacemos la sumatoria de eso. Hay que calcular algo en la última clase. ¿Sí? Miramos, aunque ese no es exacto, 80 gramos. Dijimos que el aceite dijimos que el aceite, aunque que no es completamente cierto, también es 1 gramo, 3 gramos, 103, 203, 228, 308, ¿sí? 308 gramos entra. ¿Cuánto tiene que salir? 308 gramos. Entonces, por ejemplo, estimamos cuánto cáscara sale. La cáscara de un huevo, ¿sí? ¿Cuánto pesa la cáscara de un huevo? 10 gramos. Sí, estimamos. El plastiquito del salchicha. 1 gramo. La limpieza de tomate y cebolla. 10 gramos. ¿Sí? La ronchita. El aceite. Punto medio gramo. La pega. ¿Cuánto pega sale? Depende del sartén. Ok, dijimos, ¿fue un sartén nuevo o fue un sartén viejo? Es viejo, pero es bueno. Es viejo. ¿El tuyo es bueno o es viejo? Es bueno. Bueno y viejo. Decimos, hacemos un promedio que el 5% se queda en pega, ¿sí? Entonces vemos que este en total son 10 más 1 más, son 21 y medio que no entra en el sartén, porque este sale, ¿sí? Ese no salen. Entonces tenemos más o menos, tenemos 286 y medio gramos. Y aquí el 5% de esto, ¿cuánto es? ¿Alguien me ayude con su calculadora? ¿Qué? 14. Entonces hacemos 14 gramos de pega. ¿Cuánto huevo y olor y vapor no lo cuantificamos? ¿Cuánto huevo frito salió? ¿Alguien ya lo sabe? 194, 294. Menos. Este más este es 35 y medio. 35 y medio menos esto es 265, 273 gramos de huevo.
Ya podemos como cuarto paso calcular la eficiencia. La eficiencia es sobre lo que entra y lo que sale como producto principal. ¿Sí? No, más, no 80 y algo por ciento. 85%, sí. 88. Mire, pero cuando vamos a poder aprovechar estos subproductos, la eficiencia sube, ¿sí? O cuando podemos hacer una olla que no genere pega, aumente la eficiencia. El análisis de flujo de materiales, este ejercicio tan sencillo que hicimos sobre el huevo, es fundamental para la ecología industrial. Cuando uno hace eso sobre lo que algo está produciendo en la industria, uno se da cuenta dónde estoy perdiendo y dónde aparecen las oportunidades de mejora. ¿Dónde podemos generar conexiones? ¿Dónde están las oportunidades de hacer simbiosis? Aquí, ¿qué tipo de simbiosis podría haber para mejorar la eficiencia del huevo? ¿Utilizar los desechos como materia orgánica? Sí, utilizar los desechos, ese sale mejor. Afuera del plástico, ese es compost, ¿sí? Se puede utilizar para compost. ¿Qué otra cosa que podemos hacer? Comerse la pega. ¿Perdón? Comerse la pega. Recuperar lo que se va. Recuperar la pega. ¿Qué más podemos hacer? ¿Perdón? El aceite se puede reutilizar. El aceite. Otras cosas. ¿Perdón? ¿Qué podemos hacer con la tecnología? ¿Cuál es la tecnología aquí? La estufa, por ejemplo, utilizar una tapa para que se genere menos gas. Tener olla, compartir la olla, una olla buena, cambiar la olla para entender las interrelaciones entre las empresas y encontrar opciones de simbiosis, como dijo Diana. Necesitamos entender más cosas. Generar simbiosis. ¿Quién hace simbiosis? ¿Las máquinas? Los seres vivos. ¿Quién frita el huevo? ¿Su nombre? Iván. Blanca. Aquí hay más que frita el huevo. Y cada uno hace a lo mejor en su misma manera. Seguro su estilo, el estilo de Iván de fritar huevo es distinto al estilo de Blanca. De pronto Iván utiliza una tapa y Blanca no lo hace. ¿Por qué? Porque de pronto su mamá tampoco nunca lo hizo. Y a Iván lo obligaron desde niño a hacerlo con tapa. Costumbres. Entonces, para poder generar simbiosis, requiere también, y se dice eso, es analizar las incrustaciones. Es analizar cómo están incrustados las personas que están involucrados en los procesos. Puede ser buenísimo para el huevo cambiar de pronto el sartén. Pero sucede que, por ejemplo, que la olla de Iván, esa es la olla
de su vida, es decir, él nunca va a desprender de ello, porque ese es su olla favorito. Entonces, igual, él no lo va a desprender de ello. Entonces, cuando queremos entender la optimización, también necesitamos entender quiénes son las personas y qué mueven las personas y las empresas involucrados en el sistema. Y es el análisis de la incrustación, y las incrustaciones tienen diferentes capas, como una matrusca, ¿sí? Esa es una matrusca, diferentes capas. Todos estamos incrustados por nuestra cultura. Yo soy un incrustado holandés, pero ya llevo 17 años en Colombia, entonces a mí tiene también bastante incrustación de la cultura colombiana. Estamos incrustados por nuestra formación. La incrustación tiene mucho que ver con la forma como pensamos. Y la forma como pensamos y actuamos es absolutamente clave cuando en la forma de cómo nosotros nos relacionamos. ¿Quién es aquí es hijo único? ¿Alguien es hijo único? Los hijos únicos se comportan muy distinto a, no sé, al tercero o de la familia, ¿sí? Son incrustaciones que influyen en comportamiento. Entonces, también para ecología industrial, como hablamos de simbiosis, hablamos de interacción, es muy importante entender eso. En la industria de palma, lograr generar estos aprovechamientos toma años, son procesos de cambios lentos. O procesos de cambio, y aquí tienen ese es típicamente un modelito de los administradores, y ese tiene mucho que ver con la ecología industrial. Son procesos de cambio en empresas y dentro de empresas. Y aquí tienen ese, seguro varios de ustedes como administradores lo han estudiado, que es decir, ¿cómo uno puede cambiar a alguien a pensar diferente? Y ustedes en su edad están todavía muy dispuestos, pero van a ver, en 10, 20 años van a estar más tercas. Y es de verdad, ahora son flexibles y aprenden y se ajustan. Y 20 años, olvidas. Eso es lo que ustedes... Entonces, para hacer cambios buscan, y eso es un poquito, hay que descongelar, como con el hielo. Hay que generar incentivos para que se va a utilizar otra olla, o Blanca va a utilizar la tapa para cocinar su huevo. Que generar apertura al cambio y mostrar que los cambios pueden ser, que la simbiosis pueden ser beneficiosos. Mostrar los beneficios. Luego es generar estos cambios. Yo me recuerdo de la primera empresa palmera que logró carpar su laguna de tratamiento y capturar la energía para poder aprovecharlo. Tomó varios años. Y una vez lo hizo de verdad. Primero pensaron años para descongelarse, para meterse al proyecto. Luego se metieron al proyecto. Y luego había que fijarlo nuevamente, nueva costumbre, para que realmente se volvió algo estructural y no una vez que utilizó la tapa y después nunca más lo utilizó. No, la idea es que siga utilizando la tapa para fritar el huevo. Entonces, la ecología industrial tiene como dos caras. Aquí no lo vemos tanto en la diapositiva, yo creo, pero aquí hay dos bolas con dos caras. La ecología industrial tiene una cara técnica que parte del flujo de materiales
y de energía. ¿Y qué es la base? ¿Sí? Cuando ya entiende los flujos de materiales y energía, ya puedo hacer ecología industrial, ya puede hacer diseños, ya puede entender cuáles elementos técnicos puede cambiar, cómo mejorar los impactos ambientales, cómo encontrar nuevos negocios. Y por otro lado, que es la otra cara de la ecología industrial, tiene que ver con las incrustaciones de las personas y organizaciones involucrados en estos flujos de materiales y energía. Y cómo los puede mover para que contribuya a la simbiosis en vez de ser contraproducente. Seguro muchos de nosotros, por ejemplo, en el flujo de materiales de los desechos, somos muy contraproducentes. ¿Quién bota sus empacas y sus basuras en cualquier lado? ¿Quién separa basura en la casa? Más o menos el 10%. Quiere decir que el otro 90% no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque está incrustado, ¿sí? No está todavía parte de la simbiosis. Podría ser, pero no lo son. Entonces, estas incrustaciones son muy importantes. Así, la ecología industrial, muy bien, como Juan Carlos y Diana lo contaron, es una perspectiva para el mejoramiento ambiental. Es ver cómo las industrias en su conjunto, no una industria en forma individual, como en su conjunto, la industria puede comportarse como la naturaleza. Y de comportarse como la naturaleza tiene unas implicaciones. Uno es el flujo de materiales y energía. A partir de allá, como la misma ecología, como el mismo ciclo de carbono, es mirar cómo están los flujos pasando. Mire, aquí la universidad o la organización de Minuto de Dios tiene todo un sistema desde proyectos de vivienda, de construcción, ¿sí? Empresas de materia prima para la construcción, cultivos para producir comidas para los barrios, almacenes y fábricas para la transformación de dar valor agregado a estas materias primas y la distribución. Entonces es todo un sistema de diferentes tipos de organizaciones relacionado con un proyecto de vida. Esa es podría ser una simbiosis en sí mismo, en la medida que se van conectando los flujos de materiales que pasen por las diferentes unidades de negocio de la misma corporación Minuto de Dios, incluyendo la universidad, y buscar cómo a partir de los flujos de materiales y energía se genera simbiosis entre estos diferentes unidades. Pasamos uno más. Entonces, como definición, cuando cuentan a sus amigos en sus casas, ¿por qué levantaron tan temprano ese miércoles? ¿Por qué vieron en la última clase de este curso? Que la industria se comporte como naturaleza, que es una nueva forma de generar cambios en la actividad industrial fundamentados en la industria. Es tener una nueva perspectiva, es tomar el ejemplo de la naturaleza como un referente de generar mejores industrias.
Yo quería mostrarlos un pequeño video para cerrar el tema de la clase de hoy. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Ok, muchas gracias. Espero que este video y la presentación les ha generado algunas nuevas ideas, y porque es un campo donde hay mucha literatura y mucho, entonces en internet y en muchas fuentes se encuentran mucha información sobre la ecología industrial.